Bien, vamos a continuar en esta cápsula con lo restante de John Locke. La definición de conocimiento, Locke define conocimiento como la percepción de la conexión y acuerdo o desacuerdo entre nuestras ideas. Esto incluye identidad o diversidad, relación, coexistencia o conexión necesaria, existencia real. El conocimiento para Luke no es absoluto, sino probabilístico y gradual. Por ello introduce una epistemología moderadamente escéptica, donde el conocimiento seguro solo se da en campos como las matemáticas y la lógica, mientras que en otros terrenos, como las ciencias naturales o la moral, dependemos de la probabilidad, la experiencia y la evidencia. Impacto epistemológico y vigencia actual. El pensamiento de Luke marca el inicio de la epistemología moderna basada en la experiencia y su influencia se extiende a diversos campos. En la educación, su enfoque ha inspirado la pedagogía empirista, donde el aprendizaje parte de la experiencia directa del estudiante. En la psicología, su idea de mente como tabla rasa fue clave para el desarrollo del conductismo y la teoría del aprendizaje. En la ciencia política, su epistemología está relacionada con la teoría del conocimiento como instrumento para la libertad racional. En la epistemología contemporánea, Luke es una figura de referencia en discusiones sobre el conocimiento perceptivo, el escepticismo y la justicia empírica. Luke planteó una filosofía del conocimiento humano que pone al sujeto como constructo del saber, no por medio de la razón pura, sino a través del contacto y la reflexión sobre su experiencia del mundo. El siguiente teórico que analizaremos será a George Berkeley, obispo anglicano y filósofo irlandés. Es uno de los pensadores más originales y provocadores de la tradición empirista. A diferencia de Locke, quien aceptaba una realidad material externa que generaba nuestras ideas, Berkeley llevó el empirismo a una conclusión más radical. No existe una realidad material independiente de la mente. Su famosa tesis, Ser es ser percibido, resume su visión filosófica. Todo lo que existe, existe tanto es percibido por una mente. Epistemología inmaterialista. Berkeley rechaza la existencia de la materia como sustancia independiente. Para él, la noción de materia es confusa, contradictoria e innecesaria. Lo único que realmente conocemos son nuestras ideas que provienen de la experiencia sensible, pero estas ideas no pueden existir sin una mente que las perciba. En su obra Tratado sobre los principios del conocimiento humano, Berkeley sostiene que hablar de objetos materiales no tiene sentido si no hay una mente que los aprenda. Por ejemplo, una manzana no existe como entidad material fuera de nosotros, sino como una combinación de percepciones, color, sabor, textura, que solo existe en la mente del sujeto. Los objetos no existen fuera de la mente. Su existencia consiste en ser percibidos. Esta posición se conoce como inmaterialismo o idealismo empírico, ya que aunque niega la materia, parte de la experiencia sensorial como fuente del conocimiento. A diferencia del racionalismo, no apela a ideas innatas ni a principios abstractos, sino a la experiencia inmediata del sujeto. Reacción contra el escepticismo. Paradójicamente, Berkeley considera que su teoría ayudaba a superar el escepticismo. Los empiristas anteriores como Luke y Hume habían generado dudas sobre si nuestras ideas representaban fielmente una realidad externa. Berkeley soluciona este problema eliminando por completo la idea de un mundo externo material. Para él, no necesitamos confiar en representaciones de una realidad que nunca podemos comprobar. Las ideas son la realidad misma y conocer es simplemente percibir. No hay una cosa en sí más allá de nuestras percepciones. Este enfoque ha sido discutido por filósofos modernos como Jonathan Dance, quien sostiene que Berkeley ofrece una epistemología coherente, aunque desafiante, donde la percepción no es un medio para conocer el mundo, sino el acto mismo de conocer. El papel de Dios en la epistemología berkeliana. Una de las críticas más frecuentes a la tesis de Berkeley era ¿qué sucede con los objetos cuando nadie los está percibiendo? ¿Desaparecen? Berkeley responde con una tesis teológica. Dios es la mente infinita que percibe constantemente todo lo que existe. Así, cuando no hay observadores humanos, Dios garantiza la continuidad del mundo perceptible. Esta idea introduce un fundamento metafísico que permite sostener su idealismo sin caer en relativismo o en el solicismo, la idea de que solo existe mi mente. Según Tipton, este argumento vincula epistemología y teología, subrayando que el conocimiento humano siempre está inscrito en un orden mayor garantizado por la razón divina. Impacto y vigencia filosófica. Aunque durante siglos su propuesta fue considerada excéntrica, la epistemología berkeliana ha ganado renovada atención en la filosofía contemporánea, especialmente en
la fenomenología y filosofía de la percepción, donde se destaca que todo el conocimiento se da como fenómeno de la conciencia, la filosofía del lenguaje y del significado, donde se analizan las formas en que nombramos y estructuramos nuestras percepciones, la epistemología constructivista que rechaza la existencia de un conocimiento puramente objetivo y valora el rol del sujeto. La realidad virtual y simulaciones digitales donde la percepción como realidad ha cobrado un nuevo sentido filosófico. La tesis de Berkeley resuena hoy en las discusiones sobre mundos virtuales. Importa si algo es realmente material, si es completamente perceptible y experienciable. En concreto, Berkeley propone una epistemología radicalmente empirista, donde todo lo que existe se reduce a ser percibido por una mente. Elimina la materia como intermediario, confiando plenamente en la percepción como una forma de realidad, aunque su propuesta parece idealista, se basa en la defensa del sentido común y la experiencia directa, anclada en una perspectiva teísta que asegura la continuidad del mundo. Continuamos con el siguiente pensador, David Hume. Es considerado el más escéptico y crítico de los filósofos empiristas. Su pensamiento marca un punto de inflexión en la epistemología moderna, al llevar el empirismo a su última consecuencia. La experiencia no garantiza el conocimiento cierto, y muchas de nuestras creencias más fundamentales, como la causalidad y el yo, no pueden justificarse racionalmente. Su obra principal, Tratado de la Naturaleza Humana, es un análisis radical del conocimiento, la mente y la moral, que anticipa muchas discusiones actuales sobre la psicología, la neurociencia y la epistemología de la percepción. Crítica a la noción de la causalidad. Una de las aportaciones más revolucionarias de Hume en su análisis del concepto de causa. Tradicionalmente se pensaba que la causalidad implicaba una conexión necesaria entre dos hechos, por ejemplo, que el fuego causa calor. Hume cuestiona esta supuesta necesidad. Para él, la causalidad no es una relación objetiva en el mundo, sino una costumbre mental. Cuando observamos que un hecho sigue repetidamente a otro, generamos el hábito de esperar que ocurra lo mismo en el futuro, pero esta conexión no es demostrable racionalmente. Me dice Hume, nunca podemos descubrir ninguna conexión entre una causa y su efecto, más allá de la conjunción constante y la costumbre que produce en nuestra mente. Este planteamiento radicalmente empirista. No podemos inferir con certeza que A causa B, solo que siempre hemos visto que A es seguido por B. De ahí que Hume rechace cualquier noción metafísica de causa como poder oculto necesario. Implicaciones epistemológicas, el problema de la inducción. Hume también problematizó el método inductivo, base de mucha de la ciencia empírica. ¿Cómo justificamos que el mundo será como el pasado? ¿Por qué asumimos que el sol saldrá mañana solo porque lo ha hecho antes? Para él, no hay una razón lógica que lo justifique, solo una creencia habitual, nacida de la repetición de la experiencia. Así, introduce lo que se conoce como el problema de la inducción, una de las cuestiones centrales de la epistemología contemporánea. Menciona Hume, no hay prueba alguna de que el curso de la naturaleza deba permanecer uniforme. Ideas e impresiones. Hume distingue entre impresiones, percepciones vívidas y directas, ver, oír y sentir. Ideas, copias menos intensas de las impresiones generadas por la memoria o la imaginación. Así, todo conocimiento deriva de las impresiones sensibles. No existen ideas que no provengan de las experiencias. Este análisis influye en la teoría del conocimiento como análisis psicológico de los procesos mentales, anticipando la epistemología naturalista. El escepticismo sobre el yo. Otra crítica humiana está dirigida a la idea del yo como sustancia permanente. Según Hume, cuando examinamos la mente, solo encontramos un flujo constante de percepciones cambiantes, nunca una entidad fija que lo sostenga. Dice Hume, yo nunca me encuentro a mí mismo sin una percepción, nunca puedo esperar otra cosa que una percepción. Esta afirmación rompe con el modelo cartesiano del ego como fundamento del conocimiento y anticipa enfoques estructuralistas y budistas occidentales que también niegan su yo sustancial. Conocimiento como creencia probable. Hume define el conocimiento no como certeza absoluta, sino como creencias vivas y constantes derivadas de la costumbre. La razón para él es esclava de las pasiones y la mayoría de nuestras decisiones se basan más en la experiencia subjetiva y el sentido que en deducciones lógicas. Este giro antropológico en la epistemología ha influido en la filosofía contemporánea de la mente, la psicología cognitiva y en autores como de Daniel Kahneman y David Papineau, quienes analizan los sesgos, la heurística y la inferencia basada en hábitos mentales.
Vigencia actual de Hume. David Hume es uno de los filósofos más influyentes hoy en día. Sus ideas siguen presentes en la epistemología contemporánea, especialmente en los debates sobre justificación, escepticismo, racionalidad, la filosofía de la ciencia, donde Popper y King retomaron su problema de la inducción, la psicología empírica, al abordar la mente como una serie de procesos perceptivos y asociaciones, la inteligencia artificial en el sentido de patrones, predicciones y aprendizajes sin conexión causa real. Hume no destruyó la ciencia, pero sí destruyó la ilusión de que podemos justificar sin fe en la costumbre. En concreto, Hume representa el punto culminante del empirismo, sostiene que todo conocimiento se origina en la experiencia, pero niega que podamos garantizar certeza. Su epistemología es un escepticismo moderado, no renuncia al conocimiento, pero lo redefine como creencia probable basado en hábitos mentales y no en certezas racionales. Con esto concluimos esta cápsula, continuaremos en las siguientes.